morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos televidentes, allá en mi casita, en mi hogar, están de fiesta, están de pláceme. Está de cumpleaños la reina del hogar de allá. ¿Ah? Mi niña Yuliani Batista Pimentel. No me voy a equivocar este año, 12 años cumple Yuliani. Ya usted sabe, su mamá María Pimentel también la saluda y la felicita. Sus 12 añitos, ahí está. Tíremele la música, señor director. Ah. Que los cumplas felices, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que los cumplas felices, cumpleaños feliz, cumpleaños Bien. feliz. Ahí estaba la foto de mi niña, Yuliani Batista Pimentel, quien cumple hoy sus 12 añitos. ¿Ah? Felicidades, mi niña. Sigue ahí, sigue estudiando, que lo que vale es el estudio. Cuando una persona se forma, se hace de una profesión, eso es para toda la vida. Si es que esa es tu herencia, estudiar y hacerte de una profesión. Bien, siguen desarrollándose en el día de hoy la tercera convocatoria de pruebas nacionales de media. Casi 51,000 estudiantes aún no se han podido hacer bachiller y están ahí participando en esta prueba en diferentes centros que han sido los seleccionados para que los jóvenes puedan participar. Son una de las cosas que creo como que hay que buscarle alguna solución, porque no es posible que todos los años cientos de miles de estudiantes, todos los años miles de estudiantes, decenas de estudiantes, se queden, decenas y decenas de estudiantes, no puedan hacerse bachiller porque no pasan las pruebas nacionales. Y yo he dicho que el principal problema de la prueba nacional no es en sí la prueba, sino la nota de presentación. Nota de presentación muy baja que presentan especialmente los estudiantes de las escuelas públicas. La nota de presentación que llevan es muy baja. Y entonces con las pruebas nacionales no complementan. La nota de presentación es un 70% y la evaluación de prueba nacional es un 30%. Un estudiante entonces, un estudiante que va con un promedio de 80, el 70% de 80 serían 56. Es decir, que con 14 puntos que saquen las pruebas nacionales, llega al mínimo, que es 70. Estoy hablando para los estudiantes de media. Pero hay algunos que van con una nota muy baja y en la prueba nacional, como se ha demostrado que la mayoría de ellos, de los estudiantes, no la aprueban, entonces quiere decir, se queman en la prueba nacional y van con notas muy bajas de presentación, entonces no tienen la forma como hacerse bachiller. Digo que hay que buscar la forma, porque mientras el Estado Dominicano está invirtiendo millones y millones de pesos, y qué bueno que lo está haciendo en la alfabetización de personas adultas, señalo a leer y escribir, eso está muy bien. Pero entonces hay un grupo de jóvenes
que no pueden accesar a los centros de educación superior porque no logran hacerse bachiller. Se hacen bachiller en el centro, pero eso es para ser bachiller, en todo el sentido de la palabra, es cuando cuando pasan las pruebas nacionales, o sea, cuando lo hacen en pruebas nacionales. ¿Y qué resulta? Que cada vez que un año le va pasando al joven sin poder aprobar una o dos asignaturas, que es lo que debe en la mayoría, se le pone más difícil, porque se desliga del centro educativo. Porque hay que buscar una legislación de forma tal que si el joven no se hace bachiller, ¿verdad? Porque no ha podido pasar la prueba nacional, entonces puede recibirlo de nuevo en el centro educativo, porque entonces se desligan, pierden el contacto, pierden el vínculo con la escuela, y cada día, cada mes y cada año que va pasando, entonces los conocimientos son menos, porque van perdiendo las habilidades. Siempre que llegan las pruebas, está el debate si las pruebas nacionales deben permanecer o no. Bueno, yo mantengo de que la responsabilidad no es de las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales simple y llanamente arrojan los resultados. Y esos resultados lo que hay que tratar es de mejorarlo. No sé si es que los maestros, especialmente de las escuelas públicas, son muy rígidos en cuanto a las calificaciones, porque los de los colegios van con muy buena nota de presentación. En sentido general, las notas de los estudiantes de colegio están por encima de 80 puntos. Por encima de 80. Un estudiante que va con un promedio de 90 en una asignatura, cuando usted le saca el 70% a 90, eso le da 63. Con 7 puntos se hacen bachiller, y es lo que ha presentado Melanio Paredes, en cuanto que dice que la mayoría de los estudiantes se hacen bachiller aún no pasando las pruebas nacionales. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bien, hábleme más duro, que casi no le escucho. ¿Cómo está? Bien, bien. Dígame ahora, ¿de dónde me habla? De Santo Domingo. Sí. Dígame cuál es su inquietud. Quería hablar algo sobre el proceso de prueba. Ajá, adelante. Sí, buenas noches, Julio, ¿cómo está? Bien, bien, adelante. ¿Cómo está, Julio? Bien, adelante. Sí, hola, ¿cómo está? A mí, es que usted me quiere escuchar por la te habla, Julio. Para reforzar en cuanto a los estudiantes que se quedan, sí, que no pueden aprobar el bachillerato, sí, que son los que pasan a lo que es la sesión 7. sí, El Ministerio de Educación tiene un programa. sí. Adelante. El Ministerio de Educación tiene un programa. Sí. Bueno, te estoy escuchando muy mal, Santana. Sí, yo sé que el Ministerio de Educación tiene un programa que cuando están cerca los invitan a que se inscriban y le dan unos repasos. Le dan unos repasos para tratar de nivelar lo que se llama la nivelación. Pero recuerda que eso lo hacen unos meses antes. Y tenemos, por ejemplo, dígame usted, Santana, un muchacho que tenga 17 años, que haya terminado en la escuela, pero no haya pasado la prueba nacional. ¿Qué vamos a hacer con ese muchacho? ¿Te entiende? Entonces, lo ideal sería que se tratara de que ese muchacho no pierda el vínculo con el centro, porque entonces a última instancia ya no pertenece a ninguna escuela. Por eso dice que pertenece a la sección 7, que esa sección son en los distritos educativos, que hay que irse a inscribir, y a recibir los repasos que últimamente Educación ha estado organizando, tratando de solucionar un paliativo para esa cantidad de jóvenes que no se pueden hacer, que no puedan hacerse bachiller porque deben una o dos asignaturas. Hay jóvenes que deben una asignatura hace 1, 2 o 3 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho de 16? ¿Sabes que los muchachos ahora van al bachillerato, al cuarto del bachillerato con
con 15, con 16, con 17 años. Entonces, eso es lo que yo he dicho, Santana, que entonces se pierde el vínculo con la escuela. Y cada día entonces, los aprendizajes que tiene, los conocimientos que tiene son menos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas, Sí, ¿de dónde nos habla? de Villamella. Adelante, Villamella, le escucho. ¿Aló? Le escucho, adelante. Sí, es para preguntarle, don Julio, Sí. con los niños que cogieron la prueba para la beca que da la cooperativa, ¿ya dieron los resultados? Muy bien, le contesto por la televisión. Los jóvenes que tomaron las pruebas para las becas que da la cooperativa, cuando se examinaron, se les explicó que esos resultados se dan entre a finales de enero a inicios de febrero. ¿Por qué? Porque son 15 regiones que hay que evaluar, y luego que terminan esas evaluaciones, que terminaron en estos días, entonces comienza la calificación. Cuando se hacen las calificaciones, entonces se hace la sumatoria. Eso se ordena de mayor a menor de acuerdo a la puntuación y se envían entonces al consejo. Hay que esperar que el consejo entonces diga cuántas becas va a otorgar. De todas maneras, se le informó que las becas se entregan en la semana aniversaria de la cooperativa y COCNAMA cumple año el 6 de marzo. Es decir, que como COCNAMA cumple año en el 6 de marzo, COCNAMA organiza una semana aniversaria y en uno de esos días, de esas actividades festivas que hace COCNAMA, uno de esos días le corresponde a la entrega de las nuevas becas. Es decir, que a los jóvenes que salieron con las mejores puntuaciones de cada región, lo estarán llamando a finales de enero, a principios de febrero. Es así que se está organizado ese programa. Y también de esa manera fue que se le informó cuando se examinaron. Mire, a los amigos y amigas que son jubilados del decreto 395-11 y que nosotros habíamos dicho que se terminaba o sea, ese decreto terminaba en entregarle el salario complementario en abril del 2016. Bueno, hablé esta tarde, con la encargada del programa, la licenciada Lourdes Jaque, dijo que no, que eso se va a entregar, terminamos en marzo. Y ahí mismo, terminan en marzo, no en abril. Y la buena noticia son para los jubilados del decreto 268-12, es que inmediatamente van a iniciar con ese decreto y que todos los jubilados del decreto 268-12, recuerden que hay dos decretos del 12, ese es el primero, el 268-12, todos se le va a entregar en el año, en el 16. O sea, usted sabe, por ejemplo, este del 2000, del 395-11, comenzó en el 15, se fue todo el 15 y siguió para el 16. Pero cuando terminen con en marzo, inmediatamente en abril, le estarán entregando a los del 268-12. Y ese decreto lo van a terminar en ese año. O sea que todos estarán ahí. Salario complementario, que es el salario que reciben los maestras jubilados, si son a jubilación automática, 30 años en servicio, sin importar la edad, 25 salarios del promedio de lo ganado en los últimos 20 años. Si es 25 y 25 años en servicio y 55 de edad, que le corresponden 20 salarios, igual del promedio, y si son 20 y 60, que le corresponden entonces 15 salarios. O sea, ahí está, es una buena noticia, porque una de las quejas que tienen algunos docentes jubilados es que dicen que va un poco lento. Y no es lento, sino que ese es un fondo que se aporta todos los meses. Y como el programa es nuevo, no está tan capitalizado, pero a medida que van pasando los años, entonces va a haber mucho más recursos, y eso quiere decir que va a ir con mucho más rapidez, porque los fondos van a fluir
en mayor cantidad, entonces la cantidad de jubilados que se le vaya entregando, entonces sería mucho más rápido, una cantidad mucho mayor. Lo que pasa es que en el 2012 hay dos decretos, uno que tiene unos 500 maestros, que son el 268-12, y el otro decreto tiene como 800, pero el primero fue el 268-12. Esos son los primeros que van a entregar. Mire, amigos televidentes, sigue la disputa, sigue la polémica, siguen las opiniones en cuanto a los resultados del concurso por oposición que realizó el Ministerio de Educación. Lo bueno es que ya el sistema educativo de la República Dominicana, para usted ingresar a la carrera de maestro, tiene que ser por concurso. Tiene que ser por concurso. Ya no es que me van a nombrar como nombraban antes por tal o cual recomendaciones. No, hay que ir a concurso. Eso es lo bueno. Pero este concurso trajo una variedad, y es que participaron una gran cantidad de profesionales de otras carreras que no eran educación. Entonces, hay mucha gente opinando y a veces se pierden en lo elemental. Los resultados que dio el Ministerio de Educación hablaba de postulante, y hasta el mismo ministro parece que no puede distinguir bien entre la palabra postulante. Postulante eran todos los cerca de 50,000 maestros que participaron. Postulantes eran todos. Ahora, una parte eran maestros y otra parte eran profesionales de otras áreas que no son educadores. Y cuando dicen también que se quemaron los maestros, tampoco fueron los maestros que se quemaron, porque estos que participaron en su mayoría, salvo alguno que tal vez tenía una tanda y participó por la otra, a pesar de que se le ha dicho que no participara, no son maestros, todavía no han ejercido en su gran mayoría. Son los que se acaban de formar, como los médicos que se examinaron y no pudieron aprobar el examen, pero hasta que no aprueben no pueden ejercer tampoco. Entonces, eso es lo mismo de los que participaron. Participaron 49,782 postulantes, de los cuales 31,527 eran de otras carreras. Es decir, que el 63,33% no eran de educación. Y 18,255 fueron los aspirantes a maestros que participaron, que era un 36,7%. Estos no están en ejercicio. Son los que terminaron de formarse en las universidades. Y como son los que se formaron en las universidades, entonces, como para entrar al sistema se necesita ir a concurso, entonces participaron en el concurso. Entonces, si usted va a sacar la proporción, usted se da cuenta que lo dicen claro que el 63,33% eran profesionales de las otras carreras, pero no oigo atacando a los profesionales de las otras carreras, que fueron la mayoría que participaron, sino solamente atacan, dicen a los maestros, y vuelvo y les repito, son gente que terminaron la carrera ahora, se formaron, ¿verdad? Se formaron para maestros, pero no estaban ejerciendo. Pero aunque estuvieran ejerciendo, ¿y entonces qué me dicen de esos 31,527 de otra carrera que se examinaron contra 18,255? De todos esos contables, de todos esos médicos, de todos esos ingenieros,
de esos licenciados en farmacia, de las diferentes áreas del saber. Entonces todo se ha cargado para la parte de los maestros, incluyendo al mismo ministro de Educación. Él dijo que iba a importar maestros. Hay algunas preguntas que uno tiene que hacerse. Los maestros que usted va a importar, señor ministro, ¿es para que formen a los médicos? ¿Es para que formen a los contables? ¿Es para que formen a los maestros? Yo no sé si usted tiene la facultad para eso. Y la pregunta es, si usted lo importa, ¿quién los va a pagar? Porque recuerde que salvo el IFODOSO, que es la universidad que corresponde al Ministerio de Educación, los demás están en las otras universidades. Entonces, ¿quién los va a pagar? Que esa sería otra interrogante. Entonces escucho a algunos diciendo que se han invertido, qué sé yo, cuántos millones de pesos en formación de maestros para posgrado, para maestría. Es que esos no participaron en ese concurso. Esos no eran postulantes en ese concurso. Si los resultados presentados, y voy a decirlo, los resultados más altos de concurso alguno que haya participado aquí es en esta área que se presenta, porque los abogados se presentaron, no se recuerdan, para el asunto de la magistratura, y fue como un 11% que participaron, que aprobaron. Los médicos, el examen que ha contado tantos revuelos, fue como el 13% que lo aprobó. Pero siguen, no sé con qué intención marcada, en inmediatamente ir a acusar a los maestros, utilizando epítetos incluso despectivos, acusando al maestro de ignorante, pero todavía los que hacen los que tienen esa opinión, todavía son más ignorantes, que no saben ni siquiera distinguir el término postulante que utiliza el Ministerio de Educación para todos los participantes, de los cuales el 63.3% no eran de la carrera de educación, para no decir ni siquiera maestros, sino no eran de la carrera de educación, y que solamente el 36.7% son de la carrera de educación. Inmediatamente comienzan con el 4%. Es que a ustedes también se le olvida que aunque sea del 4%, en educación los resultados no se ven como si usted haya sembrado habichuela. Es cuando usted siembra habichuela hoy que a los 3 meses ya usted va obteniendo los frutos. En educación los resultados son a muy largo plazo. Pero imagínese usted, mire, para usted tener un bachiller de calidad, usted tiene que entonces durar 12 años. 12 años. Y originalmente fue el programa en el programa de gobierno del presidente Medina. Eso fue lo que presentó. Iniciar por grado, no por escuela. Era iniciar, él decía que cuando él se vaya, iba a dejar el país hasta 4º grado con un estudiante bien formado, 4º grado de la primaria. Y que el otro que viniera, como él no se iba a reelegir, lo iba a dejar con 8 grados de escolaridad de calidad. Y después los 12 años, entonces íbamos a tener un bachiller nuevo. Luego se cambió. Ahora es el asunto de la jornada extendida por escuela. Entonces, en educación, esos resultados no se ven inmediatamente. 4% son 2 años, 3 años que tenemos recibiéndolo. Y además, que la mayoría de los recursos del 4%
no ha ido invertido en la gente. Se han invertido en edificaciones. Yo no sé quién fue que... A mí no me importa quién haya dicho esa palabra. Primero la gente. En educación no fue primero la gente, no ha sido primero la gente. Ha sido primero las construcciones. Porque eso es lo que querían también los comerciantes de este país, que primero sean las construcciones. Para vender mucha pintura, para vender mucho cemento, los empresarios. Para vender mucho cemento, para vender mucha varilla, para vender mucha pintura. Entonces ya quieren irle enrostrando al maestro, que no es el que administra el 4%, sobre esos resultados. Vamos a ir a la pausa y más adelante vamos a presentar algunos resultados de este concurso, porque además esto va a demostrar un mito, bueno, que ya están formando algunas universidades, incluso en cambiar la nomenclatura de la formación, porque por ejemplo antes uno se graduaba, por ejemplo yo me gradué en licenciado en educación, mención matemática y física, ahora quieren decir que no, que debe ser licenciado en educación, mención matemática y física, ahora es al revés, dice que sea licenciado en matemática y física, mención educación, queriendo establecer que los maestros, los estudiantes que se gradúan como maestros no dominan los contenidos y se han cansado de decir que hay que tener menos asignaturas pedagógicas y mucho más asignaturas con los contenidos. Por eso invitaron a que participaron a los profesionales de otras áreas y vamos a ver algunos de los resultados de esos profesionales de otras áreas. Vamos a la pausa, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas felices, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas felices, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas felices, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas felices, cumpleaños feliz, Bien, ahí está familia dándole vitilla a Giuliani. Pues bien, continuando con el tema, de las diferentes denominaciones de licenciatura en educación que hay en el sistema, participaron 26, pero profesionales de otras áreas participaron 41. Pero yo conté 4 o 5 carreras de las otras que no son docentes, 4, tienen un porcentaje mayor que las 26 juntas de educación. Mire, los de educación, el grupo más alto que participó fue el licenciado en educación básica, que participaron 5.260. Pero de los que no son docentes, de contabilidad participaron 7.699. Ingeniero 3.974. Doctor en medicina, nos vamos a quedar si seguimos así sin doctores, 2.620. Óigase eso. Mientras que licenciado en educación inicial participaron 3.931, licenciado en educación mención ciencias sociales 3.011 y así sucesivamente. 7.000, casi 8.000 participaron de los que son en contabilidad. Los contables andan todos, los contables, ingenieros y los médicos
El maestro que quieren, maestro no, quieren dar clase, que esa es otra diferencia que hay entre un maestro, un profesor y uno que da clase. Porque eso es lo que van a hacer, a dar clase. Porque no tienen las herramientas y no la tienen porque no se han formado en eso, para que lo puedan definir como un profesor. Que los vamos a contratar por un año y después de un año que le vamos a dar la habilitación docente. En ese año vamos a dar la habilitación docente para entonces designarlo. ¿Quiere que le diga algo? No lo van a dar, en un año no le van a dar la habilitación docente, porque la habilitación docente dura un año. Y ya, si alguno de ellos lo han designado, todavía el curso no ha iniciado. Y todavía no lo veo, no está en carpeta. Y como no está en carpeta, cuando se termine el año escolar, termine el contrato. ¿Qué van a hacer entonces con esos profesionales de otras áreas que la contrataron y no lo formaron en las áreas pedagógicas, en las áreas humanísticas? ¿Qué van a hacer entonces? ¿Le van a renovar entonces el contrato sin haberlo formado? Sin haberlo habilitado? No sé. Buenas noches. Buenas. Le escucho. ¿Dónde nos habla? Hablan de aquí de Cotuí, maestra Margarita. Dígame, Margarita, le escucho. Para preguntarle si los maestros que pasamos los concursos de básica de aquí de Cotuí, lo que falta por nombrar, van a ser nombrados en este mes. Bueno, o escuché usted a Henry Santos, que lo entrevistamos, nos dijo que todos los meses han ido designando y que la última designación de este año va a ser en este mes de noviembre. Los demás lo van a seguir nombrando en el mes de enero, porque la nómina en diciembre casi no hay movimiento de nómina. Entonces, pero están trabajando, ellos están trabajando. No están. La otra pregunta, maestra, es si a pesar de que hayan pasado el concurso, si existe la necesidad en la jurisdicción. Porque muchas veces se da esto, maestra, que usted pasa el concurso, pero por ejemplo, un ejemplo, para poner un número, son 20 plazas, pero el concurso lo pasaron 40. Entonces hay que ir seleccionando los de que tuvieron mejor calificación. Entonces los otros 20, aunque hayan pasado el concurso, si la plaza no existe, no tienen dónde designarlo. Se puede dar. En otro caso se da que es al revés, que hay más plazas que maestros o postulantes que hayan aprobado el concurso. Entonces eso es lo primero que había que preguntarse, si en esa área ya en Cotuí, si existen las plazas para designar a la cantidad de postulantes, vamos a llamarle así, que aprobaron el concurso. Sí, bien. Gracias, maestra. Porque eso es bueno aclararlo también, porque hay muchos maestros que dicen, aprobé el concurso y no me han designado. Bueno, hay que preguntar si existe la necesidad en su área. Buenas noches. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde nos habla? De Constanza. Adelante, Constanza. Óyame, yo quisiera saber si es que el ministro de Educación piensa que los maestros no tenemos derecho a sacar tiempo para compartir con la familia, con este registro del primer ciclo que ha puesto ahora, que hay que escribir más de 2.000 nombres en un año. Eso me decía esta mañana un maestro. Y yo, me he cansado de llamar al programa y no me he podido comunicar para hablar sobre el registro. Bueno, eso está en el tapete, esa discusión ya se ha armado sobre la cantidad de veces que hay que repetir el nombre. La pregunta es, aparte del nombre, ¿el registro no tiene otras innovaciones? Dígame, maestro. Se nos fue porque también a mí me gusta ser equitativo. ¿Verdad? La equidad no es darle a todo el mundo igual, es darle a todo el mundo, es darle a cada quien lo que se merece. Entonces, yo he escuchado mucho a los maestros hablando sobre la cantidad de veces que hay que escribir el nombre del estudiante en el libro. Ahora yo pregunto si aparte de eso no tiene otras innovaciones que vaya en beneficio de la práctica pedagógica,
que solamente me hablan de la cantidad de veces que hay que escribir el nombre del estudiante. Entonces, hablemos en el conjunto y no sobre una parte aislada, solamente es una pregunta que yo hago. Buenas noches. Sí, le escucho. ¿Dónde nos habla? Adelante. Buenas noches. Porque se me cayó la llamada. Dígame a ver. Mire, profesor, Sí. innovaciones tendrá, Ajá. pero Siga, hábleme corrido. sí, tiene innovaciones, pero ningún que vayan en beneficio del alumno. Eso no mejora en nada la No. calidad de la educación que debe recibir el estudiante. Me llamó una maestra en estos días y dijo aquí lo siguiente: yo soy maestra de inicial y tenemos mucho tiempo utilizando ese libro y nosotros lo trabajamos y los resultados son beneficiosos, decía una maestra de inicial. Entonces, usted no le ve, por ejemplo, donde tiene la parte de las evaluaciones donde hablan de si está logrado, si no está logrado, si está en proceso, a diferencia de antes que usted le ponía un número. Cuando yo le pregunto a alguien, imagínese que un estudiante, ¿cómo usted interpreta que a un estudiante le coloquen un 50 y que lo ponen en rojo? A que le pongan una casilla que diga, por ejemplo, está en proceso. Porque si usted le pone un 50, porque tiene un 50% de los contenidos hasta ese momento que los domina. Entonces, si usted le pone en proceso, o lo logró, o no lo logró, si usted ya llegó al final. Si ya llegó al final. Borrar el número por este procedimiento. Digo yo, ¿no favorece al estudiante? Bueno, tengo el panel lleno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buena. Dígame, ¿de dónde nos habla? Bien, ¿de dónde nos habla? Lo llamo de Yamasá. Adelante, Yamasá. Déjame decirle a Yamasá que la regional de Monte Plata es una de las regiones que mejor quedó parada en el concurso. Oiga, don Julio. Sí, le escucho. Yo quiero preguntarle, Sí. ¿qué es lo que pasa con los maestros que el gobierno le aumentó a 15 mil pesos y todavía no han unificado los sueldos? Eso da lástima. Sí. El gobierno no sabe eso, ni la DP hace nada tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Sí, bien, le contesto por la televisión. Sí, la ADP ha hecho grandes esfuerzos. Lo que pasa es que la ADP solamente puede presionar al ministro. Y eso es un acuerdo entre el ministro de Educación y el de Hacienda. Yo he dicho varias veces, esos dos camajanes no se han podido poner de acuerdo para la unificación de ese salario. No lo han hecho. Usted tiene razón. Si el presidente no lo sabe, él debe saberlo, porque ya eso hace mucho tiempo, pero no lo han hecho. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Hello. Adelante. Bueno, es que me quieren hablar por el teléfono y escucharse por la televisión. El que hace eso, no nos vamos a poder comunicar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mire qué bien se escucha la voz de esta maestra cuando me habla, porque ella me está hablando por el teléfono y me escucha y me escucha por el teléfono. Entonces mantenemos una comunicación fluida. Pero si me quiere escuchar por la televisión se nos complica la vida. Dígame, Ana Lucía, le escucho. Don Julio, han estado comentando el tema de los maestros que reprobaron en los concursos, Sí. pero lo que no saben decir es que fueron 34,000 aspirantes y que solo 8,000 realmente estudiaron educación y que los otros eran de otras áreas. Eso sí no lo han dicho ellos. No, sí, aquí yo tengo unos numeritos para que vean que mientras el 63%, casi el 64%, no eran maestros y la otra parte, vamos a ver cuánto promovieron entonces, de todo eso que fueron, cuál fue el porcentaje de promovido de maestros y cuál fue el promovido de los que no son maestros. Lo tengo aquí para decirles a un numerito, a estos sábelo todo, que opinan de todo en la radio y en la televisión y que no saben distinguir ni siquiera el término postulante, porque para ellos postulantes son maestros. Exacto. Y no lo son. Así es. Gracias, maestra. Pues sí, bien dicho por la maestra. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, le escucho. ¿Dónde nos habla? Desde Asua. Adelante, Asua. Saludo a Rafaela Nova en Asua. Sí. Le escucho. Dígame. Una
pregunta, los concursos que ganaron de las áreas que ganan ahora, Sí. estas personas, es por un año que tienen el contrato. Si no son, si los que no son docentes, es un contrato por un año. Incluso no están nombrados como maestros, no están nombrados como maestros, están contratados por un año y en ese año dicen ellos que los van a habilitar lo dudo porque la habilitación dura un año y si ellos no la han iniciado no hay forma de terminarla, pero es un contrato por un año a los que nombran a los que nombraron, los que van a nombrar ahora que pasaron este concurso y que no son docentes. Así es, por un año. Pero si es docente, no. Si es docente, están designados ya tienen su puesto mientras vida tenga o mientras cumplan con su trabajo. Bien, esa es si esa era la pregunta que la maestra me estaba haciendo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿dónde nos habla? Yo soy... ¿Usted es? Buenas. Vámonos a la última pausa, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Ahora yo quiero que ustedes oigan esta prenda. Cuando se presentaron la primera fase, que era la parte cognitiva, ustedes saben que el 63% eran no docentes, el 63 y algo, y el 36 y algo eran los docentes. Cuando llegaron a esa parte, ahí la mayoría de los que aprobaron, el porcentaje mucho más alto, fueron de los que no eran docentes, en la parte cognitiva. ¿Verdad? Ahora, cuando llegaron en la primera fase de la carrera de educación, se presentaron 14.630 en esa fase y aprobaron 7.459. De la otra carrera se presentaron 12.254, aprobaron 13.513. De educación 49.9 y de la otra carrera 64.1. Óigalo bien. Ahora, cuando fueron a la segunda fase, de esos que aprobaron de educación y de estos que aprobaron de los que no son de educación entonces aprobó el 59% y de los que no son de educación aprobaron el 49%. Alguien me dirá, pero ¿de dónde saca estos números si solamente aprobó el 31%? No, porque recuérdese que van descalificando. Estoy hablando de los que llegaron a la recta final. De los que llegaron a la recta final de la carrera de educación, de la cantidad presentada, solo llegaron 8.782. De eso aprobaron el concurso, entonces 5.832. Pero de las otras carreras llegaron 12.996, de eso aprobaron 5.647. Y donde se quedaron la mayoría de los que no son de educación, ¿ustedes saben dónde fue? En las pruebas de conocimiento. Entonces yo traigo ese dato a colación por la razón de que aquí hay una corriente encabezada por la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que está abogando porque se dé más contenido, ¿verdad?, a los que están estudiando educación y menos formación pedagógica. Pero resultó, señora ministra, que los que estudian la carrera pedagógica demostraron tener más dominio de los contenidos que de la carrera pedagógica, porque ahí está, porque fue en la segunda fase que se cayeron los que no son de la carrera pedagógica. Le llevaron un 10%, 59 a 49. Y a final de cuentas, a pesar de que cuando arrancó el 63% de los que no eran docentes y el 36 y algo
de los docentes, al final de cuentas, terminaron aprobando el concurso, más docentes, 187 maestros por encima de los que no son docentes, a pesar de que era un 63-7 a 36-3, 64-36. Entonces ese mito de que queríamos y que necesitamos profesionales de las otras áreas, como que no quedó tan bien parado, porque donde los maestros tuvieron alguna dificultad fue en la prueba de razonamiento lógico. O sea, una mayor cantidad de los que se formaron en educación. Pero cuando llegaron a la prueba de conocimiento, los maestros les fue mucho mejor y por eso terminaron aprobando mucho más docentes que no docentes. Esa es la realidad. Entonces, si vamos a criticar los resultados, bueno, vamos a criticarlos. Pero vamos a ser justos. Y señalando que los profesionales de las otras áreas que no son de educación, especialmente en la prueba de conocimiento, no tenían el dominio. Y que a pesar de que iniciaron con un 63%, al final de cuentas, la cantidad de aprobados de las otras áreas que no son de educación quedó por debajo de la educación, que fue un 36.3%. Ahora, aquí hay algunas universidades que tenemos necesariamente que buscar la reingeniería. Aquí hay universidades que de cada 4 se le quemaron 3 y de cada 4 se quemaron 3.5. Eso tenemos que verlo. Dice el señor director que se nos ha ido el tiempo. Si es que gracias amigos y amigas televidentes por su participación, gracias por su sintonía y nos vemos mañana. Pasen buenas noches.